En este capítulo, Hawking nos habla del espacio y el tiempo y habla un poco de cómo se llegó a la conclusión de que el espacio y el tiempo son una misma cosa. Para llegar a todo esto, empezamos con las teorías de Aristóteles. Aristóteles nos decía que todo se podía explicar simplemente con el pensamiento. Recuerden que él era un filósofo griego y en ese entonces, pues, la ciencia se hacía simplemente del razonamiento. Y él decía que los objetos tenían un estado natural de reposo. Es decir, que por naturaleza las cosas no se mueven, a menos que alguien venga y aplique una fuerza que lo va a provocar que se mueva, pero hasta ahí. Pensaba que los cuerpos que eran más pesados tenían que caer más rápido que los que eran ligeros. Y esa creencia perduró hasta que Galileo decidió ir más allá y hacer un experimento. Entonces pasamos de la hipótesis, que es lo que hacía Aristóteles, a la experimentación, que lo empezó a hacer Galileo. Se dice que él lanzó 2 objetos desde la Torre de Pisa. En realidad, lo que nos dice el libro es que puso un desnivel y dejó rodar 2 objetos de diferentes pesos. Entonces, como los objetos llevan una velocidad menor, pues es más fácil cronometrar y medir exactamente en qué momento llegan los 2 a la parte de abajo. Entonces, él se dio cuenta de que en realidad llegaban al mismo tiempo y no tenía nada que ver con la masa. Bien, bueno, se aclara aquí que depende también de la forma del objeto. Por ejemplo, si lanzamos una pluma, obviamente va a tardar más en llegar, pero no es por su peso ni por su masa, sino por la forma que tiene la pluma, que ofrece una gran resistencia al aire. Entonces tenemos a Newton. Newton retomó esos resultados de Galileo y pasó de la experimentación a la comprobación matemática. Entonces, para esto, él desarrolló el cálculo diferencial e integral y desarrolló 4 leyes por las que se le conoce: la ley de la gravitación universal y las 3 leyes del movimiento. En la gravitación universal nos explica que la trayectoria de los planetas se puede predecir y que todos los cuerpos que tienen una masa van a atraer a otros cuerpos que tienen masa también. Y entre mayor sea la masa de los objetos, pues con mayor fuerza van a atraer a los objetos pequeños que estén a su alrededor. Y después están sus 3 leyes del movimiento, que son las que estudiamos en nuestras clases de física. Nos explican cómo se comporta un cuerpo cuando es afectado por una fuerza y cómo se comporta el movimiento. A diferencia de Aristóteles, él estableció que el reposo absoluto no existe. Newton llegó a la conclusión de que la distancia no podía ser determinada, ya que las leyes del movimiento que él expuso nos funcionan igual si el cuerpo está en movimiento o si está en reposo. Por ejemplo, si yo voy adentro de un tren y estoy caminando y se me cae algo, va a funcionar igual que si se me cae afuera del tren. El ejemplo que dan en el libro: si está alguien jugando ping pong adentro de un tren, la pelota se va a mover exactamente igual que si estás debajo del tren jugando ping pong. Entonces, esto quiere decir que en realidad yo podría decir que estoy en reposo dentro del tren, igual que si estoy fuera del tren puedo decir que estoy en reposo, pero esto no es absoluto, esto va a depender de quién esté observando el suceso. Si yo estoy dentro del tren, digo que estoy en reposo, pero si alguien me ve dentro del tren y me ve pasar adentro del tren, pues va a decir que yo estoy en movimiento y él está en reposo. Sin embargo, esa persona está en la Tierra y la Tierra está girando. Entonces, si lo vemos desde la Luna, entonces no está en reposo. Y así sucesivamente. Entonces, llega a esta conclusión de que no podemos determinar el punto exacto en donde se da un acontecimiento. Y se creía que el tiempo sí era absoluto, es decir, si yo voy en el tren con un reloj y el de afuera también tiene un reloj, vamos a medir exactamente el mismo tiempo. Pero
de acuerdo a Newton, no se podría medir la distancia. El tiempo sí, pero la distancia no sería la misma. Aparece Roemer y él descubre que la luz lleva una velocidad fija, no va a cambiar. Y esto lo descubrió al observar los eclipses que sucedían en Júpiter. Entonces, como son cíclicos, deberían aparecer siempre en las mismas fechas. Sin embargo, se dio cuenta que cuando nuestro planeta se aleja de Júpiter, los eclipses tardan más tiempo en ser visibles que cuando estamos cerca de su planeta. Entonces, de esta forma, él empezó a dudar, se preguntó por qué tardaba en llegarnos esa imagen y se dio cuenta de que tardaba en llegar más la luz. Después Maxwell logró unificar la teoría de la electricidad y el magnetismo en el electromagnetismo, determinó que las ondas de luz son ondas electromagnéticas y que se pueden clasificar desde ondas de radio hasta rayos gamma, que ya lo vimos en clases. Y bueno, aparte él determinó la velocidad exacta de la luz y también desde ahí nos damos cuenta que la velocidad de la luz es la misma y es la misma para todas las ondas electromagnéticas. Entonces aquí surgió la duda, ok, la velocidad de la luz es la misma siempre, entonces, de acuerdo a la teoría de Newton, deberíamos poder medir la velocidad de la luz respecto a otro objeto. Entonces inventaron una teoría del éter. Decían que así como aquí hay aire y las ondas del sonido se mueven en el aire, había éter en el espacio y las ondas electromagnéticas se movían a través del éter. Pero bueno, eso lo hacían solo para justificar la teoría de Newton. Fueron teorías que después se invalidaron. Albert Einstein descubrió que no era necesario inventar este éter si rompíamos con la idea de que el tiempo es el mismo para todos. Entonces, si la velocidad de la luz es constante, según la teoría de Newton, la distancia no es absoluta, el tiempo tampoco podría ser absoluto. Einstein desarrolló dos teorías que nos conciernen ahorita, la relatividad espacial y la relatividad general. En la relatividad espacial se expresa que el tiempo es relativo y él hace un modelo del universo donde los sucesos se van a dar entre dos conos. Entonces, en este punto está el presente, hacia abajo está el pasado y hacia arriba está el futuro. Todo este cuadro son los sucesos que se dan en el presente, pero este es el acontecimiento que nos interesa. Y bueno, la línea del tiempo va de aquí hasta el cono rosa. Y las coordenadas del cuadro serían las coordenadas espaciales, es decir, si es a la derecha, a la izquierda, si es en Estados Unidos, etc. Entonces, él ponía un ejemplo. Si el sol desapareciera de un momento a otro, tardaríamos más o menos 8 segundos en darnos cuenta en la Tierra de que el sol ya no existe. Por ejemplo, aquí tenemos el sol que acaba de morir y en ese instante la Tierra está aquí. Entonces, en ese instante, este suceso no nos afecta. Hasta que pasan 8 segundos, que es el tiempo que transcurrió desde que el sol murió hasta este punto. Entonces, a los 8 segundos nosotros nos damos cuenta de que ya no llega la luz. Sin embargo, él se dio cuenta de que si eso sucediera, no tendríamos que esperar a que la luz ya no llegara para darnos cuenta, porque al desaparecer el sol, la gravedad que nos atrae a nuestro planeta hacia el sol, desaparecería también. y entonces la Tierra saldría volando en el mismo instante. Entonces ahí se dio cuenta que había una falla con su teoría de acuerdo a la gravedad, porque no podría ser instantáneo. Porque entonces eso significaría que se mueve a una velocidad mayor que la de la luz. Bueno, él siguió trabajando y desarrolló la relatividad general.
En la relatividad general, él corrige ese problema de la gravedad. Entonces, ya no hace un modelo de cono. En este nuevo modelo, vamos a imaginar que el universo está formado por un espacio que se curva con las fuerzas, con el movimiento de los objetos, con la masa de los objetos, y entonces como no es un espacio plano, tiene curvas, al pasar un objeto por esas curvas, pues se va a desviar, al igual que si tenemos una sábana y en esa sábana extendida ponemos una pelota pesada que va a hacer que se curve la sábana, y si ponemos objetos ahí alrededor, pues se van a ir hacia donde está la pelota grande. Entonces, aquí lo que sucede es que los objetos llevan una trayectoria plana, pero donde encuentran un objeto másico muy grande, se van a desviar. Esta curvatura de la gravedad va a provocar cambios de trayectoria en la luz, en el movimiento de los cuerpos, y lo más importante, también el tiempo se desvía. Entonces tenemos lo mismo. Vamos a tener 3 coordenadas espaciales, es decir, derecha, izquierda, arriba y abajo, por ejemplo, y vamos a tener una coordenada temporal. Al tener desviaciones el tiempo con la gravedad, se descubre que el tiempo pasa más lento cerca de objetos de masas mayores. Y Hawking nos pone un ejemplo de una paradoja muy común. En esta paradoja hay 2 hermanos gemelos. Uno sube a un cohete y viaja a la velocidad de la luz. El otro hermano se queda en la Tierra y cuando su hermano regresa, su hermano sigue igual de joven y el hermano en la Tierra ya envejeció. En este caso, en la Tierra el tiempo pasó más rápido. ¿Por qué? Porque también el estar a grandes velocidades actúa de la misma forma que la gravedad. Y bueno, eso nos lo va a explicar más adelante. Y bueno, también dice que hizo un experimento en el que se puso un reloj exactamente igual en la punta de una torre muy alta y en la parte de abajo, y que se dejaron los 2 relojes funcionando exactamente igual. Después de un tiempo se recogieron y se revisaron los relojes y el que estaba en la parte de abajo se había retrasado. Esa es una de las implicaciones de la relatividad general de Einstein.